Vale, ahora continuemos con otra forma de hacer inferencia estadística. Esta forma se denomina la evaluación de prueba de hipótesis y en general la podríamos resumir en tres pasos que se deben realizar. El primero es realizar o plantear una afirmación sobre los parámetros que yo estoy interesado en conocer. A continuación se seleccionaría un grupo de personas, una muestra, y con base a ello tendríamos una operación, un cálculo, que se denomina el estadístico de prueba, y con base a los resultados de ese estadístico de prueba paso al tercer paso, que corresponde a tomar una decisión. Tomar una decisión será basado en los resultados del estadístico de prueba. Yo rechazo o no rechazo la afirmación que hice en la hipótesis del primer paso. A continuación lo que vamos a hacer es describir paso a paso cada una de esas secuencias para poder entender mejor cómo sería la evaluación de una prueba de hipótesis. Y veremos un ejemplo retomando el caso de diferencia de proporciones que vimos en intervalos de confianza para aterrizar más el concepto. Entonces aquí tenemos el primer paso. El primer paso, entonces, como les mencionaba, es plantear las hipótesis. Entonces, primero hacemos el planteamiento de lo que se conoce como la hipótesis nula, que es realizar una afirmación sobre el parámetro de interés. Yo quiero probar algo y esa afirmación que quiero probar está relacionada con la pregunta de investigación del proyecto que se esté realizando, y eso se aterriza o se simplifica en construir esa afirmación, una afirmación sobre el parámetro que yo quiero conocer. ¿Y cuál sería la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es la afirmación totalmente opuesta a la hipótesis nula que se ha planteado originalmente sobre el parámetro. En el ejemplo que veníamos trabajando sobre consumo de alcohol en dos poblaciones, los adultos con pancreatitis versus los que no tienen esta enfermedad, la hipótesis nula se puede representar como se escribe ahí a continuación. Tenemos que la proporción en un grupo es igual a la proporción en el segundo grupo. Ahí tenemos dos parámetros, la proporción de consumo de alcohol en la población con pancreatitis, P1, y la proporción de consumo elevado de alcohol en los adultos sin esta enfermedad. Ese sería P2. Entonces, ¿cuál es la afirmación en la hipótesis nula? Que P1 es igual a P2. Ahí estoy afirmando que esos dos parámetros, esas dos proporciones son iguales. La hipótesis alternativa sería la afirmación contraria, y, y en este ejemplo sería que P1 es diferente a P2. Entonces, el primer paso en la evaluación de una prueba de hipótesis es realizar una afirmación sobre los parámetros de interés eh, y ubicarlos en la hipótesis nula, y la opción contraria o la situación contraria, la afirmación contraria a la hipótesis nula sería la hipótesis alternativa. Más adelante, en ese tercer paso del cual ya llegaremos, lo que haremos es, con base a los resultados de la muestra que recolectamos, vamos a rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Eso va a ser la toma de la decisión y lo que nos permitirá tomar una conclusión frente al proyecto de investigación. Pero entonces, si de esa forma se toma la decisión, o esa va a ser la decisión que uno realiza al final de la evaluación de la prueba de hipótesis, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en el primer paso uno plantea una hipótesis nula. ¿Y qué puede ocurrir con eso? Que la hipótesis nula sea verdadera o sea falsa. Esas son las dos posibles opciones que existen en el planteamiento de esa afirmación. Y cuando nosotros vamos a tomar la decisión, en la parte final, la decisión que es yo rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Son las dos opciones que tengo con base a los resultados de la muestra que seleccioné. Si hacemos el cruce de todas esas posibles alternativas, ¿cuál sería, por ejemplo, la primera? Se reflejaría en este primer escenario. Tendríamos que yo tengo una hipótesis nula que es verdadera y la decisión que yo tomé fue no rechazarla. Eso es algo positivo, eso es algo que uno desea que ocurra dado el caso de que la hipótesis nula sea verdadera, dado que la hipótesis nula sea verdadera. Esto se conoce como el nivel de confianza, se denota por 1 menos alfa y refleja una probabilidad condicional. Dado que la hipótesis nula es verdadera, ¿cuál es la probabilidad de que yo no la rechace? Entonces uno espera que este nivel de confianza sea alto, sea un nivel adecuado para poder hacer la evaluación de la prueba de hipótesis. Otra posible situación es la que estamos presentando acá. Si mi hipótesis nula es falsa, dado que mi hipótesis nula es falsa, ¿cuál es la posibilidad de que yo la rechace? Entonces yo espero que sea una posibilidad alta.
Y esta posibilidad o esta probabilidad se conoce como el poder o la potencia de una prueba de hipótesis. Típicamente se denota por 1 menos beta. Entonces, esta situación es también adecuada o es deseable que tenga una probabilidad alta de que ocurra si, dado el caso de que la hipótesis nula sea falsa. Aquí tenemos una tercera situación. Mi hipótesis nula es verdadera y la decisión que se tomó a partir de la muestra que recolecté es rechazarla. O sea, yo estoy cometiendo un error. Se conoce como el error tipo 1 y si se dan cuenta es el complemento del nivel de confianza. Típicamente se denota por alfa y se denomina el nivel de significancia y se interpreta como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. Y la última situación, conocida como el error tipo 2, corresponde a qué? A que yo tengo una hipótesis nula que es falsa y la decisión que tomé fue no rechazarla. Entonces me quedé con esa alternativa, le creía una hipótesis nula falsa. Esta probabilidad se denomina error tipo 2, se denota típicamente por la letra beta y refleja lo que acabamos de mencionar. Probabilidad de no rechazar H0, la hipótesis nula, cuando esta es falsa. Cuando uno está haciendo el planteamiento o la evaluación de una prueba de hipótesis y está desarrollando su investigación, eh, decisiones como por ejemplo cuál es el tamaño de muestra que debo obtener para hacer una buena evaluación de esa prueba de hipótesis tiene que ver con estos conceptos. Uno espera que la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, o sea, el nivel de confianza, o la probabilidad de rechazarla cuando esta es falsa, es decir, el poder o la potencia, sean probabilidades altas. Y eso implicará de pronto tener un tamaño de muestra suficiente para tener un poder adecuado y un nivel de confianza adecuado. Típicamente en la investigación uno trabaja con un nivel de confianza del 95% y un poder mínimo del 80%, aunque sería deseable que fuera del 90%. Esas decisiones se hacen previamente de ejecutar la investigación, se escriben en el protocolo y tienen un impacto principalmente en el tamaño de la muestra. Un tamaño de muestra que me permita tener esos niveles tanto de confianza como del poder de la prueba. Ok, entonces pasemos ya al segundo paso. El segundo paso corresponde a la evaluación del estadístico de prueba. Principalmente cuando hablamos anteriormente de lo que es un estadístico, dijimos que es una operación que se obtiene a partir de los resultados de una muestra, de los sujetos observados en una muestra. En este caso, esa palabra estadístico, ese concepto estadístico aplica. Aquí nuevamente vamos a sacar una muestra y con base a los sujetos que seleccionamos vamos a calcular una operación. Esa operación y ese resultado que va a ser la herramienta que vamos a utilizar para evaluar la hipótesis nula que planteamos inicialmente, lo vamos a conocer como el estadístico de prueba. Cuando hacemos esos cálculos, cuando hacemos esas operaciones, la evaluación del estadístico de prueba tiene dos supuestos. El primero, vamos a asumir que la hipótesis nula es verdadera. Y la segunda asunción es que esta estadística de prueba tiene una función de distribución de probabilidades. Vamos a hablar un poquito de del primer supuesto y lo vamos a hacer retomando el ejemplo de la diferencia de proporciones. Eh, si mi hipótesis nula es esta, que P1 es igual a P2, que es equivalente a escribir P1 menos P2 igual a 0, sigue siendo la misma afirmación en mi hipótesis nula, el estadístico de prueba, esa operación que voy a utilizar para evaluarla, es esta fórmula que aparece acá, la que estoy recalcando. Esta expresión va a ser el estadístico de prueba. Si vemos un poquito los elementos que tiene esa expresión, aquí tenemos P1 estimado, o sea, la proporción de el desenlace en la muestra obtenida de la población 1. Tenemos P2 estimado, que también corresponde a esa misma proporción, pero en la población 2. Tenemos P barra, que aparece aquí abajo. P barra corresponde a la proporción del desenlace cuando yo combino las dos muestras. Cuando tomo en conjunto la muestra de la población 1 más la muestra de la población 2 y en ellos miro cuál es la proporción de sujetos que presentaron el desenlace, para nuestro ejemplo era consumo elevado de alcohol, si en conjunto de las dos muestras miro esa proporción, es lo que corresponde a P barra. Y lo coloco acá. Y en el denominador tengo el tamaño de muestra obtenida de la población 1 y el tamaño de muestra obtenida de la población 2.
Esas son las cantidades que intervienen en el cálculo del estadístico de prueba. Pero adicionalmente aparece en el numerador, y no lo mencioné inicialmente, esta expresión, P1 menos P2. ¿Qué es P1 menos P2? Si ven la notación, es equivalente a este P1 y P2. O sea, son los parámetros en la evaluación. Son las cantidades desconocidas a las cuales yo quiero aproximarme, a las cuales yo quiero poder sacar una conclusión. Es decir, que estrictamente si yo quisiera hacer la evaluación de mi estadístico de prueba, pareciera ser que necesito conocer los parámetros, lo cual sería pues extraño porque la idea de hacer una inferencia es precisamente porque yo no conozco los parámetros. Entonces empieza a jugar este supuesto, que la hipótesis nula es verdadera. Entonces, si yo asumo que la hipótesis nula es cierta, quiere decir que P1 menos P2 es igual a cero, y en este caso se iría esta expresión. Esta cantidad es igual a cero. Entonces, aquí estamos aplicando el primer supuesto. En el cálculo del estadístico de prueba, estamos asumiendo que P1 menos P2 son iguales a ceros, entonces simplemente en la expresión esta cantidad, este pedacito lo reemplazo por cero. Y ahí estaríamos haciendo la aplicación del primer supuesto. Y ahora hablemos del segundo supuesto. La estadística de prueba tiene una función de distribución de probabilidades conocida. Cuando trabajamos la segunda sesión, vimos una distribución en particular, pero hablamos de lo que es una función de distribución de probabilidades. Y si recordamos, una función de distribución de probabilidades es una expresión matemática que me presenta la probabilidad de ocurrencia de cualquier valor de la variable de interés. Entonces, si yo tengo una variable y quiero conocer cuál es la probabilidad de que se presente, si tengo esa función, puedo obtener ese resultado. Simplemente en esa función reemplazo el valor de la variable y el resultado que se presenta es la probabilidad. Aquí el segundo supuesto que dice que yo conozco la función de distribución de probabilidad del estadístico de prueba. Lo que estaríamos recalcando es que entonces el estadístico de prueba es una variable aleatoria. ¿Por qué? Imagínense que uno hiciera una investigación, sacara una muestra y calculara ese valor del estadístico de prueba y le da un cierto resultado. Si llega otra persona y quiere hacer esa investigación frente a la misma hipótesis planteada o con la misma pregunta de investigación, selecciona un grupo de sujetos y calcula el estadístico de prueba y tiene otro resultado. Y así puede ocurrir sucesivamente muchas veces. Quiere decir que cada vez que se realizara ese ejercicio voy a tener un resultado diferente. Puede que se parezcan mucho, pero son resultados diferentes de los estadísticos de prueba. O sea, son valores que van cambiando. Es decir, es una variable aleatoria. Y por lo tanto, uno puede asumir que tiene una cierta distribución, que se comporta de una cierta forma. Y lo importante en la evaluación del estadístico de prueba es que yo conozca esa forma de comportamiento, cómo se distribuye, cómo se comporta. Pueden existir muchas opciones dependiendo la prueba de hipótesis que uno esté evaluando, pero lo importante o el segundo supuesto necesario para poder hacer la evaluación de este estadístico de prueba y principalmente para poder más adelante tomar una decisión es que yo conozca esa función de distribución de probabilidades. Entonces, resumiendo, para el ejemplo específico que tenemos de diferencia de proporciones, el estadístico de prueba se presenta como esta expresión. La aplicación del primer supuesto implica que tengo que asumir que la hipótesis no es cierta, o sea que P1 menos P2 es igual a cero, o sea esta expresión es igual a cero, y conozco la función de distribución de probabilidades. ¿Y cuál es para este caso específico? Es la distribución normal estándar que ustedes ya conocen, que trabajamos en la segunda sesión. Ya con toda esa información ya apliqué los dos supuestos y ya podemos pasar al tercer paso, que es tomar la decisión. Bueno, entonces ahora, ¿cómo se toma la decisión? Yo cómo evalúo las hipótesis que planteé originalmente. Aquí estamos trabajando con el ejemplo, P1 es igual a P2, y mi hipótesis alternativa es que P1 es diferente a P2. Mi estadístico de prueba es la expresión que ya les mostré anteriormente, donde si reconocemos cada uno de estos valores que aparecen en la expresión, la puedo evaluar sin ningún problema. Y adicionalmente sé que mi estadístico de prueba tiene una distribución normal estándar, o sea, su comportamiento de ese estadístico de prueba
tiene esta forma de campana que ustedes ya conocen, donde la media es 0 y la varianza es 1, una distribución normal estándar. ¿Cómo tomo la decisión? Vamos a construir lo que se conoce como una zona de rechazo y una zona de no rechazo. Es decir, que en la distribución del estadístico de prueba voy a colocar un límite en la parte inferior y un límite en la parte superior, y dentro de esos dos límites, o sea, todos los valores de z que se ubiquen dentro de estos dos límites van a caer en la zona de no rechazo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el valor del estadístico de prueba caiga en esta zona, que cuando yo lo calcule con los datos que recolecté y me dé un resultado puntual y resulta que se encuentra dentro de esta zona, la decisión que voy a tomar es no rechazar la hipótesis nula y por lo tanto se denomina zona de no rechazo. En consecuencia, si mi estadístico de prueba cae de este límite hacia arriba o de este límite hacia abajo, quiere decir que cayó en la zona de rechazo y por lo tanto yo rechazo la hipótesis nula. En consecuencia me iría por la hipótesis alternativa. Entonces la forma de tomar una decisión es dependiendo en qué lugar de esta distribución se encuentra el estadístico de prueba. Entonces si hacemos un pequeño resumen de esto, ¿qué querría decir? Yo evalúo mi estadístico de prueba asumiendo que la hipótesis nula es cierta. Si realmente fuera cierta, ese estadístico de prueba debería ubicarse alrededor de esta zona, ¿cierto? En las zonas donde hay mayor densidad de presentación de ese estadístico de prueba. Si resulta que mi estadístico de prueba termina cayendo en los extremos, es una indicación de que esa hipótesis nula sea falsa. Nos estaría dando esa información, nos estarían diciendo, es muy poco probable, son valores muy pequeños, es muy poco probable que siendo su hipótesis nula cierta, el valor del estadístico de prueba caiga por acá. En consecuencia, la decisión que uno tomaría es irse por la hipótesis alternativa. Bien, ahora lo que nos faltaría por precisar es, bueno, pero yo cómo determino este límite y este límite que está acá. ¿Cómo ubico este punto y este punto para saber en qué región cae mi estadístico de prueba? Si se dan cuenta entonces en el gráfico estamos incluyendo un concepto que mencionamos anteriormente que se refleja por estas dos expresiones. Aquí tengo alfa medios que corresponde a una probabilidad y aquí tenemos la otra parte del nivel de significancia de alfa que sería toda esta probabilidad. Quiere decir que si yo quiero evaluar una prueba de hipótesis y desde el comienzo determino que lo voy a hacer con un nivel de confianza del 95%, eso implica que mi nivel de significancia es del 5%. Gráficamente lo que estaríamos diciendo es que al interior de estos dos límites se va a encontrar ese nivel de confianza. El 95% se va a encontrar dentro de este límite y este límite. Y el nivel de significancia se va a encontrar en el complemento. Corresponde a la probabilidad de aquí para arriba y la probabilidad de aquí para abajo. Si es un 5%, tendría un 2.5% acá y un 2.5% acá. Como ustedes ya trabajaron la distribución normal estándar, podrían ubicar entonces cuál es el punto que está acá y cuál es el punto que está acá. Simplemente yendo a la tabla, mirando al interior de la tabla que ya trabajamos, cuál es la probabilidad acumulada hasta este valor y con base a ese miran en las márgenes cuál es el valor de z asociado a esa probabilidad acumulada. Entonces recordarán que la probabilidad acumulada hasta este valor, ¿cuál sería? De aquí hasta el primer límite hay un 95% como mencionamos. Y de aquí para abajo hay un 2.5% más. Quiere decir que desde el punto inicial hasta el primer límite, que estoy marcando acá, hasta el límite de arriba, tenemos un 97.5%. Y el valor de z asociado a esa probabilidad es 1.96. Entonces eso lo pueden verificar ya en la tabla. Quiere decir que si mi estadístico de prueba es mayor a 1.96, cae en esta zona que aparece acá y corresponde a tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula. Ahora, ¿cuál será el valor de z que se encuentra en este límite?
Si recordamos que nuestra distribución normal estándar es una distribución simétrica, si este valor que está acá es 1.96, este valor de acá es menos 1.96. Entonces, si mi estadístico de prueba diera por debajo de menos 1.96, quedaría en la zona de rechazo y por lo tanto también rechazo la hipótesis nula. Yo no la rechazaría, la hipótesis nula, si se encuentra mi estadístico de prueba entre menos 1.96 y 1.96. Y esa es la forma de tomar la decisión. Y ahí ya puedo sacar una conclusión frente a esa afirmación original que planteamos en mi hipótesis nula y respondería a la pregunta de investigación planteada en el proyecto. Aquí tenemos entonces dónde se ubicarían los estadísticos de prueba si yo rechazara la hipótesis nula y dónde se ubicarían si yo no la rechazara, quedarían al interior. Pero entonces vamos a hablar ahora de un último valor, el que se conoce como el valor P. El valor P es una probabilidad y se utiliza también para tomar la decisión. Seguramente si ustedes han revisado distintos artículos y ven el reporte de pruebas de hipótesis, en ningún artículo les van a mencionar dónde cayó el estadístico de prueba. No les van a decir cayó en la zona de rechazo, en la zona de no rechazo. Jamás va a ser esa la interpretación que se le da a la prueba de hipótesis. Sería muy extraño. Por más que sea correcto, por más que, como les mencioné, es la forma de tomar la decisión. Lo que reporta un artículo es el p-valor, el muy conocido p-valor. Y con base al p-valor, la gente cuando ve ese valor ya sabe cuál fue la decisión que se tomó. Entonces veamos un poquito qué es el p-valor. Por un momento asumamos que el valor de mi estadístico de prueba de z cayó en esa cruz azul, o sea, cayó en la zona de no rechazo. Si mi estadístico de prueba es este valor, yo puedo calcular que la probabilidad de tener un estadístico de prueba superior a ese valor que obtuve, o sea, toda esta probabilidad de aquí para arriba. Esa probabilidad yo la puedo comparar contra la mitad del nivel de significancia, que está acá. Yo puedo comparar esta probabilidad del p-valor medios, que se denominaría, ya intento aclararles por qué medios. Esta probabilidad de aquí para arriba la puedo comparar con la probabilidad de este punto hacia arriba. ¿Qué decisión puedo tomar comparando esas dos probabilidades? Si esta probabilidad es más grande que esta probabilidad, es porque claramente mi estadístico de prueba cayó en la zona de no rechazo. Pero si por algún momento la probabilidad de mi estadístico de prueba hacia arriba es más pequeña a esta probabilidad que estoy marcando, es porque mi estadístico de prueba cayó por acá. Es esa cruz roja. Y la probabilidad de él hacia arriba termina siendo más pequeña que la probabilidad de esta zona de rechazo. Entonces, en la literatura lo que se reporta es el p-valor. Y la forma de tomar la decisión termina siendo una regla más sencilla que es comparar el p-valor contra el nivel de significancia. Si el p-valor es menor al nivel de significancia es porque el estadístico de prueba cayó en la zona de rechazo, por lo tanto yo rechazo la hipótesis nula. Pero si mi estadístico de prueba cayó en la zona de no rechazo, el p-valor asociado a él va a ser un valor superior al nivel de significancia. En ese caso, yo no tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué les mencionaba el p-medios o la mitad del p-valor y la mitad del nivel de significancia? Porque estrictamente cuando uno va a tomar la decisión, compara el p-valor contra todo el nivel de significancia. Es decir, si se dan cuenta, si yo comparo esta área, como les mencionaba, contra esta área que está acá, estoy comparando esta probabilidad contra la mitad del nivel de significancia. Entonces, para poderlo comparar contra la totalidad del nivel de significancia, tengo que multiplicar el p-valor, esta probabilidad hacia arriba la tengo que multiplicar por 2 y así tendría un valor completo del p-valor. Entonces, resumiendo, ¿yo cómo calculo el p-valor? Primero, ubico dónde cayó mi estadístico de prueba. Digamos que fue esta expresión que está ahí, esa X azul. A continuación, debo calcular la probabilidad bajo una distribución normal estándar de que sea superior a ese valor.
o sea, toda esta probabilidad. Y teniendo toda esta probabilidad, ese resultado lo multiplico por 2 y ese resultado es el p-valor. Si ya tengo el p-valor, ya esa cantidad para tomar la decisión la comparo contra el nivel de significancia. ¿El nivel de significancia cuál es? Fue determinado desde el comienzo del proyecto. Si mi nivel de confianza era del 95%, mi nivel de significancia era de 0.05, o sea, del 5%. Si mi p-valor es menor a ese 5%, yo rechazo la hipótesis nula, que es equivalente a que haya caído en la zona de rechazo. Si es mayor al nivel de significancia, si es mayor a ese 5%, yo no tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula. Quiere decir que el estadístico de prueba cayó en esta zona de no rechazo. Eso puede también ocurrir cuando tengo un valor negativo del estadístico de prueba, porque en el gráfico, con el dibujo que estamos viendo, es porque mi estadístico de prueba cayó en esta zona positiva de la distribución. Recuerden que la media es 0. Pero puede ocurrir que mi estadístico de prueba sea negativo, o sea, caiga por acá o caiga por acá. El cálculo del p-valor entonces se va para el otro extremo. Ya no voy a calcular la probabilidad de aquí para arriba nuevamente, sino porque lo tengo que comparar es contra esta zona. Entonces calculo la probabilidad de él hacia abajo, la multiplico por 2 y lo comparo nuevamente contra el nivel de significancia completo. Y esa sería la forma de tomar la decisión. Vamos a ok, bueno, antes de pasar al ejemplo y volver a repasar los 3 pasos en un ejemplo específico, aquí está el resumen de cómo tomar la decisión, que es la regla que se ha construido a partir del p-valor. Y simplemente es la que ya hemos mencionado. Yo calculo el p-valor y si el p-valor es menor al nivel de significancia, yo rechazo la hipótesis nula. De lo contrario, no se rechaza la hipótesis nula y me voy en favor de la hipótesis planteada como original. Veamos ahora sí el ejemplo. Aquí tenemos, como les mencionaba, cuando uno está haciendo un trabajo de inferencia estadística, la idea siempre es aproximarse a un parámetro y pueden haber muchos parámetros. Eh, Nosotros vamos a ver un caso específico simplemente para poder retomar todos los conceptos que he venido mencionando. El caso específico es la diferencia de proporciones en dos poblaciones es igual a 0 o que P1 es igual a P2. Esa va a ser la pregunta de investigación. Yo quiero saber si dos proporciones son iguales cuando estoy comparando dos poblaciones. Entonces, el primer paso sería el planteamiento de esa afirmación con relación a los parámetros y ahí se recoge, como lo hemos venido viendo, la hipótesis nula es que P1 es igual a P2. La hipótesis alternativa es que P1 es diferente a P2. Es lo opuesto a la hipótesis nula. Ya vimos que el estadístico de prueba es una expresión obtenida de las muestras que seleccione y siguen a la expresión que estamos viendo ahí a continuación, donde ya reconoceremos que es P1 estimado, P2 estimado, P barra, N1 y N2. Y finalmente, con base al resultado de ese estadístico de prueba, calculo el p-valor, lo comparo contra mi nivel de significancia y en ese caso tomo la decisión. Si es menor al nivel de significancia, rechazo la hipótesis nula. Si no es menor al nivel de significancia, no tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula. Entonces vamos a trabajar este caso específico. Aquí tenemos nuevamente el ejemplo de los pacientes con pancreatitis y las personas que no tienen la enfermedad. Tenemos una muestra de 100 sujetos con la enfermedad, 120 sin ella, y tenemos la evaluación de los desenlaces, consumo elevado de alcohol. En los pacientes con pancreatitis, de esos 100, el 62% presentaron la enfermedad, y de los 120 que no tienen la enfermedad, 44 tienen un consumo elevado de alcohol. ¿Cuál va a ser entonces el cuestionamiento o lo que se va a pedir? Evaluar una prueba de hipótesis con un nivel de confianza del 95% para saber si hay diferencias entre el consumo elevado de alcohol entre pacientes con pancreatitis y pacientes sin la enfermedad. Ahí tenemos nuestro ejemplo, nuestra situación para resolver. Entonces, el primer paso, planteamiento de la hipótesis nula y de la hipótesis alternativa. Entonces, claramente estamos en este escenario, dos proporciones, una de cada población. La hipótesis nula es que P1 es igual a P2 y la hipótesis alternativa es que P1 es diferente a P2.
El estadístico de prueba también ya lo conocemos, pero entonces ya tenemos los valores para hacer la evaluación. Veámoslo específicamente. ¿Qué es P1 estimado? La proporción de consumo elevado de alcohol en la población con pancreatitis sería 0.62, que es P2 estimado 0.44, la proporción de consumo elevado de alcohol en los que no tienen la enfermedad. Voy a saltar a estos denominadores, que es 100, el tamaño de muestra obtenida de la población 1, 120, el tamaño de muestra obtenido de la población 2. Únicamente nos falta entonces recordar que es 0.52%, que si vemos las expresiones anteriores es el P barra que teníamos marcados en esta situación. Ahí está, es P barra. Entonces, P barra, ¿qué es? La proporción del desenlace en la muestra en conjunto. Es decir, yo tengo 100 sujetos con pancreatitis, 120 sin la enfermedad, es decir, que en total yo tengo 220 sujetos. La proporción de consumo elevado de alcohol en esos 220 sujetos corresponde al 52%. Ustedes lo pueden obtener si hacen la expresión utilizando este valor en la muestra 1 y este valor en la muestra 2. Quiere decir que ya tenemos la proporción combinada o conjunta de las dos muestras. Y esta es la expresión que colocamos acá. Listo, entonces ya tenemos la evaluación completa de nuestro estadístico de prueba. Si resolvemos esta expresión, el numerador sobre el denominador, el valor del estadístico de prueba es igual a 2.66. Ya tenemos nuestro resultado, ya estamos haciendo el segundo paso, la evaluación del estadístico de prueba. Ahora, ¿qué más sabemos del estadístico de prueba? Que conocemos cuál es su función de distribución. Ya sabemos que la función de distribución es una distribución normal estándar donde la media es 0 y tiene esa forma de campana. Ahí sabemos, tenemos esa información, ya lo conocemos. Entonces, para ya pasar a tomar la decisión, a tomar el tercer paso, tendré que calcular el valor P. ¿Y el valor P cómo lo obtengo? Ubico primero dónde está mi estadístico de prueba. Entonces, en el gráfico, aquí está el 2.66, en esta franja que aparece ahí. En esta raya, abajito del 3, está el 2.66. El p-valor corresponde a la probabilidad de él hacia abajo, o sea, ese valor rojo que aparece ahí marcado en el gráfico es esa primera probabilidad, pero esta probabilidad, como les mencionaba, yo la tengo que multiplicar por 2. Entonces, esta probabilidad que tenemos ahí remarcada, multiplicada por 2, me da 0.0078. Y ese valor corresponde al valor P, que también se denota aquí arriba. Es la probabilidad del estadístico de prueba hacia arriba, o sea, mayor a 2.66, pero multiplicado por 2, que es equivalente a esta probabilidad más la probabilidad de menos 2.66 hacia abajo, ya que la distribución es simétrica, como ya conocemos de la distribución normal. Entonces el p-valor se obtiene de esa forma y ya lo calculamos y es igual a 0.007814. Lo único que nos faltaría por hacer es tomar la decisión. ¿Cómo la tomamos? Yo comparo mi p-valor contra el nivel de significancia y si recuerdan el nivel de significancia con el cual se planteó el ejercicio es del 5% o en proporción 0.05. Entonces yo comparo el resultado del p-valor, que fue 0.0078, y como el p-valor es menor al nivel de significancia, al 0.05, la decisión es rechazar la hipótesis nula. ¿Qué es lo que estaríamos concluyendo? Que la proporción de consumo elevado de alcohol es mayor en las personas que tienen pancreatitis en los que no tienen pancreatitis. O estrictamente estamos rechazando la hipótesis nula, entonces estamos indicando que esas dos proporciones son diferentes en las poblaciones, que esos dos parámetros son distintos. O sea, nos vamos en favor de la hipótesis alternativa. Quiere decir que P1 es diferente a P2. Y esa sería la evaluación del estadístico de prueba y el ejercicio que podrían resolver siguiendo los tres pasos de la evaluación de una prueba de hipótesis. Ya pueden existir, ya para terminar, distintas pruebas de hipótesis dependiendo de los parámetros que quieran evaluar,
pero cualquiera de esas pruebas de hipótesis se desarrollan siguiendo estos tres pasos. Planteamiento de las pruebas, de las hipótesis, o sea, hipótesis nula e hipótesis alternativa. Evaluación del estadístico de prueba, asumiendo que la hipótesis nula es cierta y que conocemos la distribución del estadístico de prueba. Y tercero, la toma de la decisión, que es calcular el valor P y contrastarlo contra ese nivel de significancia para tomar la decisión. Si el p-valor es menor al nivel de significancia, rechazo la hipótesis nula. De lo contrario, me voy en favor de la hipótesis alternativa. Bien, aquí terminamos. Le dejo estas tres referencias, que son tres libros que pueden ser de utilidad para mirar de pronto algunas situaciones adicionales. Y lo que viene a continuación es la realización de ejercicios. La mejor forma de volver a comprender o recordar cada uno de estos conceptos es haciendo muchos ejercicios, y a medida que se vayan presentando dudas o dificultades, eh, me tienen que contactar, escríbanme al correo y ya yo intento resolver dudas puntuales de lo que han venido trabajando, no solo de este tema, sino de las dos sesiones iniciales. Bien, con esto terminamos y ya a continuación seguiría el taller. Bueno, muchas gracias a todos y descansen, mucha suerte.